Sí, muy buenas amigos y amigas de República Dominicana y todo el mundo. Aquí estamos con ustedes de nuevo. Sé que ustedes nos extrañaban porque a veces duramos un tiempecito para grabar, pero nada, aquí estamos y venimos con muchos temas para ustedes. Hoy vamos a tratar el tema de los combustibles, el tema de la gasolina y la situación que existe entre la Asociación de Vendedores o de Dueños de Estaciones de Expendio con el gobierno dominicano y los bancos. Y además también le vamos a hablar sobre las diferentes juramentaciones que viene haciendo la Fuerza del Pueblo últimamente, donde creo que está juramentando medio país. También vamos a hablar con ustedes sobre el caso de Alofoque, la situación de Alofoque y por qué nosotros creemos que él debe de hacer y por qué no debe lanzarse a esta aventura que es un poco peligrosa. También vamos a hablar sobre la situación del Instituto Oncológico del Cibao, una situación crítica, una situación donde ha habido muchos problemas y hay algunas cositas que ustedes no saben que nosotros se las vamos a contar a ustedes más adelante. También vamos a hablar sobre el Código Penal y la situación por la que van a atravesar los medios de comunicación y el área médica, porque a nosotros también nos afecta la situación. Vamos a hablar con ustedes también sobre el caso raro, pero caso del vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, quien nosotros creemos que tiene el perfil para ser vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. Pero ahora vamos a iniciar con ustedes con el problema de los combustibles. Miren, la situación ahora mismo es difícil porque ustedes saben que estamos atravesando por una crisis económica, porque eso ya lo vimos en la encuesta que le hicimos a ustedes o que le leímos a ustedes hace unas cuantas semanas o hace unos cuantos días, donde la gran preocupación del dominicano, el 75% dominicano, la gran preocupación es la situación o la crisis económica por la que está atravesando nuestro país. Muchos dicen que no hay crisis económica, pero si la crisis económica no es que no hay un centavo en la calle, entonces no es crisis económica. Si la crisis económica no es que todos los productos de primera necesidad están por la nube, entonces no hay crisis económica. Si la crisis económica no es el aumento exorbitante de los combustibles en la República Dominicana, donde hasta ahora creo que no hay país que tenga los precios de los combustibles más altos que nosotros. Si eso no es crisis, pues entonces no hay crisis. Y si la crisis económica no es la situación por la que están viviendo los diferentes comercios del país, donde han quebrado aproximadamente más de 25,000 negocios, tanto negocios formales como negocios informales. Entonces eso no es crisis. Ahora, donde nosotros queremos entrar es en la situación de los combustibles, porque es una situación que en estos momentos ha creado mucho ruido y muchos inconvenientes. ¿Por qué ha creado inconvenientes? Porque la gasolina no debe estarse vendiendo al precio que se está vendiendo en estos momentos en el país. Precio abusivo. Ustedes saben lo que es subirle al galón de gasolina premium 50 y pico de pesos en menos de 2 meses, con un combustible que en estos momentos, en estos precisos momentos que yo le estoy hablando a ustedes, tiene que estar por debajo de los $70. Y cuando se aumentó el combustible, que lo pusieron al precio que lo pusieron, el combustible, el barril de petróleo estaba a $100 y pico, llegó a ponerse hasta $118 el barril. Más sin embargo, bajó el barril de petróleo porque ya la situación en el Medio Oriente se ha calmado un poco. O sea, ahí para mí eso es un armisticio, o sea, es una guerra sin pelear, una paz transitoria. Pero creo que eso va a seguir por un buen largo tiempo. A menos que Irán no se decida a construir la bomba atómica, que están a un paso.
Porque ustedes saben que los países que tienen armas nucleares tienden a disuadir a los otros países que también tienen armas nucleares. Porque ustedes saben que si tú me tiras una a mí, yo te puedo tirar una a ti. Entonces, ¿usted sabe cómo se llama eso? La destrucción mutua asegurada. Entonces, si un país tiene ese tipo de armamento, bomba nuclear, y el otro país la tiene, pues hay un equilibrio, porque ellos se contrarrestan. Y por más que se diga, eso no pasa de ahí. Que es lo que está ocurriendo en Corea del Norte, que es lo que ocurre con Estados Unidos y Rusia, lo que ocurre con Corea del Norte, Estados Unidos, lo que ocurre con China, Estados Unidos, lo que ocurre con Francia y otros países, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en vista de que ya los combustibles o el barril de petróleo ha bajado lo suficiente para mantener un precio de combustible como estaba antes, a $2.90 la premium, o menos que como estaba antes. Porque ya en estos momentos hay una estabilidad del barril del petróleo, en estos momentos. Pero el gobierno, ¿qué hace? Que congela por 3 meses el precio de los combustibles. ¿Para qué? Para tratar de sacárselo de los bolsillos al pueblo dominicano y con eso hacer todos los gastos superfluos que hace, hacer todos los derroches que se hacen desde el Estado, que ustedes saben cuáles son. No tengo que mencionarlo porque lo hemos mencionado muchísimas veces. Derroche en las instituciones, pago de botella, pago de publicidad, empleomanía de más, al extremo de que, de acuerdo a ellos mismos, a datos de ellos mismos, en el último año se han empleado aproximadamente 125,000 personas más en el Estado, un Estado pequeño que no aguanta mucho, más con un déficit que nosotros tenemos de aproximadamente 268,000 millones de pesos. Entonces yo creo que el pueblo no soporta esa situación, porque ese aumento del precio de los combustibles creo que todavía no ha comenzado a llegar el efecto que va a producir eso a la población. Pero además, agréguele a eso la reforma fiscal que ha sometido este gobierno y que ya eso se aprobó, donde hay muchas cosas que, a pesar de que la gente crea o se supone de que va a afectar a ciertos sectores de la sociedad, ese aumento o ese cobro de esos impuestos que se van a llevar a cabo a esos sectores, al final terminan cayendo ¿dónde? Hacia la clase desposeída, hacia el pueblo que no tiene nada. Por esa razón yo creo que el pueblo dominicano debe de abrir los ojos y no debemos permanecer indiferentes y de brazos cruzados, y todo en una sola voz debemos decirle al gobierno que debe bajar los combustibles. Porque yo me acuerdo que en el año 2008, 2006, 2007, los combustibles se mantenían fluctuando y se subieron a una cantidad exorbitante, al extremo de que llegaron desde $118 el barril a $147 el barril. Y yo no vi que hubo ningún tipo de inconveniente. La gasolina, usted sabe cómo se vendía, a $2.19 el galón. Y si variaba, lo que variaba era 2 pesos y 3 pesos. Pero no 55 pesos. O 52, 53 o 54, como nos lo tiene clavado este gobierno, principalmente a los que echamos combustible premium, la clase media, que en su mayoría está que no soporta esta situación en que estamos viviendo. Pero ahora agréguenle a esa situación del precio exorbitante y exagerado y abusivo de los combustibles por parte del gobierno del PRM y de Luis Abinader. Agréguele a eso el hecho de que ahora las estaciones de combustibles no van a coger la tarjeta de crédito. Imagínense ustedes, si la gente en crisis, con eso era que se desenvolvía, y con eso era echaba combustible hoy que estamos a 13, llenaban el tanque, pero no pagaban el día 30, sino que pagaban el próximo día 30, lo que les permitía durar 45 días para poder pagar ese combustible que echó el día 13. Pero ¿qué sucede? No
cogerse la tarjeta de crédito, como va a suceder, de acuerdo a lo que dice ANADEGA, que es la asociación de propietarios de la bomba de expendio de combustible, de no coger la tarjeta, entonces la gente, ¿tú sabes lo que tiene que hacer? Sacarlo de los bolsillos para pagarlo en efectivo o buscarlo prestado por ahí. O no salir de la casa, porque ¿cómo le va a echar combustible si no lo tiene en efectivo? Si antes lo tomaba a través de la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito ahora mismo en la bomba o lo que nosotros llamamos estaciones de gasolinas no van a tener ningún valor. Pero esas personas que ahora dicen que no van a tomar la tarjeta de crédito, ya habían hablado con el presidente Luis Abinader. Y el presidente Luis Abinader le había dado autorización al presidente del Banco de Reservas o al administrador del Banco de Reservas para que enfrentara esa situación, y le fue dando largas. Formaron una comisión que, si usted quiere que no se resuelva un problema, forme una comisión. Entonces ellos, como no sabían que no lo iban a poder resolver, formaron una comisión. El presidente o el administrador del Banco de Reservas, Leonardo Aguileras, el que le hacía las encuestas a Luis Abinader. Y yo creo que cuando el presidente da una orden, se supone que por lo menos, se le debe dar una continuidad. Pero es que aquí nadie respeta a nadie. Aquí el policía no respeta al cabo, el cabo no respeta al sargento, el sargento no respeta al teniente, el teniente no respeta al mayor, el mayor no respeta al coronel, el coronel no respeta al general. Esto es un país que está así, porque eso fue un problema que hace rato que debió estar resuelto, porque no es tampoco que se tome todas las inquietudes que tienen los propietarios de las bombas de ANADEGA o los dirigentes de ANADEGA, que son los propietarios de la bomba de expendio de combustible, sino que se llegue a un consenso. O sea, tú me cobras un 25 por cada galón, cóbrame un 12. Tú me cobras un 5 adicional, cóbrame un 2, y quedamos más o menos en el centro. O sea, se busca un acuerdo. Pero este es un gobierno que se ha caracterizado porque nunca le ha gustado el consenso. Todo lo hace es a lo que coja mi bon, como nosotros decimos, sin ningún consenso, sin ningún estudio, sin consultar con nadie, sino que hacen la cosa porque a veces se levantan con eso en la cabeza y deciden que se va a hacer eso. O si no, fíjense a ver todas las cosas que han tenido que darle para atrás, porque la han sometido y el pueblo se le ha plantado en dos patas, como tiene que suceder ahora con este problema de los combustibles. ¿Hacia dónde que vamos a llegar? Los combustibles por la nube, y el gobierno no lo quiere bajar, que puede bajarlo, puede llevarlo al precio que estaba anteriormente, por mínimo, por lo menos. Pero además, agréguele a eso ahora, al hecho de que usted no va a poder echar combustible con tarjeta de crédito, que le daba por los menús respiro, le daba 45 días. Usted llenaba su tanque, hoy es día 13, y si usted era una gente que no se movía mucho, usted podía permanecer hasta un mes completo con el tanque lleno, o 2 semanas, y volverle a echar después, pero ya usted tenía un chance de 45 días y en ocasiones de 20 días. Pero ya no, te va a tener que sacarlo de su propio bolsillo. Y yo creo que esta es una situación, el país no la soporta. Porque imagínense ustedes, yo en esto, hace un tiempecito, yo estuve hablando con una gerente de un banco. No una gerente, sino una persona que tiene que ver con atención a los clientes, pero que tenía su función dentro del banco. Y ella me decía a mí que el banco, lo primero fue que dejó de emitir tarjeta. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente estaba pagando el mínimo. La mayor parte de la gente, la mitad de la gente, estaba pagando el mínimo. Y entonces la deuda se iba acumulando. Pero también 1/3 de las personas se habían atrasado con la tarjeta de crédito. O sea, de cada 100 personas, 33 estaban atrasadas con la tarjeta de crédito, porque no tenía con qué pagarla. Y dice ella que el banco tuvo que poner un stop, porque ya era una situación difícil, porque va a llegar un momento en que el banco se va a ver sin liquidez. Y entonces, con tanta gente teniendo que exigirle que paguen,
eso no es fácil. Entonces, ¿qué hicieron? Que paralizaron inclusive hasta los préstamos. ¿Por qué? Porque ya los préstamos también son inalcanzables. Y además, una gente, por ejemplo, que anteriormente tenía un préstamo y que pagaba 25,000 pesos del sueldo que ganaba, bueno, pues la gente lo pagaba porque hacía su cálculo en función de lo que le entraba durante el mes. Pero ¿qué sucede? Que cuando comenzó a subir todo y a dispararse todos los productos de primera necesidad y a dispararse la gasolina, esos 25,000 pesos que la gente tenía para pagar el préstamo, tenía que descompletarlo y ya nada más le quedaban 21. Entonces no podía pagar el préstamo completo, porque de los 25 que pagaba anteriormente tuvo que sacar 21 para poder cubrir los gastos producto de la inflación y producto del aumento de los precios de los combustibles. Entonces así no podemos avanzar. Yo creo que el pueblo tiene que reclamarle al gobierno que debe de declararse austeridad, que cosa a lo que yo no le veo ni siquiera un ápice de posibilidad. O el pueblo irse a la Plaza de la Bandera como lo hicieron ellos, como hicieron la gente del PRM, a reclamar para que se le escuche, porque de lo contrario aquí no vamos a poder sobrevivir. Y por esa razón ustedes ven que la mayor parte de la gente están ahora mismo con el grito al cielo. Yo espero que el precio de los combustibles baje al precio que tiene que bajar y que ANADEGA o la Asociación de Propietarios de Bombas o de Estaciones de Expendio de Combustible lleguen a un acuerdo para que se pueda utilizar la tarjeta de crédito. De lo contrario, estamos jodidos. Llévame, Ramón.